ahora empiezo a presentar a todos los ponentes que ya están más o menos preparados. Vamos a empezar con don Jaime Lamo de Espinosa, exministro de Agricultura del 1978. Ah, le están poniendo la diadema. Bueno, pero yo voy presentando, porque aquí, si empiezo con todas las biografías, ustedes tienen más biografía que una viña de 100 años. Y ministro adjunto al presidente en 1981. Es doctor, ingeniero agrónomo y economista, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático Jean Manet de la Comunidad Europea. Premio Rey Jaime I de Economía y miembro de las Reales Academias de Doctores y Ciencias Económicas y Financieras. También en esta segunda mesa, que habla de estos 40 años de la Federación Española del Vino, pasado, presente y futuro del sector del vino en España, va a hablar don Pedro Sanz, que ha sido presidente de La Rioja y de la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas y desde el 2016 ocupa la vicepresidencia del Senado. También vamos a presentar a doña Elena Espinosa, licenciada en Económicas por la Universidad Santiago de Compostela, fue ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación del 2004 al 2008 y luego fue nombrada ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino hasta el 2010. Tras completar esa etapa política, hoy ejerce como adjunta de la presidencia del Grupo Rothman. Y don Mauricio González Gordon, presidente de González Vías y expresidente de la Federación Española del Vino. Ya les digo que siempre tengo que resumir muchísimo. Y don Miguel Torres, actual presidente y una persona queridísima. ¿Quién va a moderar esta mesa que ya está apareciendo en el escenario? Pues Pau Roca, que es un biólogo que desde el 92 es secretario general de la Federación Española del Vino. Actualmente es también vicepresidente del Grupo de Expertos Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Organización Internacional del Vino y candidato en España a la dirección general de esta organización en las elecciones que se celebrarán el 6 de julio. Así que, señores, señora, estamos esperando oír sus notas de cata. Estoy impresionado por la asistencia que tenemos. Esta es una mesa redonda que además tenía otro miembro, que es el comisario Miguel Arias Cañete, que lamentablemente no ha podido asistir porque está de viaje, pero primero nos dijo que podía venir y ahora nos ha enviado un mensaje desde Bruselas en vídeo y quisiera pues, que lo proyectáramos. Supongo que estamos preparados para ello. Querido presidente, autoridades, señoras y señores, me gustaría en primer lugar agradecer a mi tocayo y vuestro presidente la invitación que me formuló para compartir con ustedes la celebración del 40º aniversario de la Federación Española del Vino. Lamentablemente, compromisos ineludibles de agenda me impiden asistir al mismo. Me hubiera gustado enormemente haber podido participar personalmente, no solo por la trascendencia del evento en sí mismo, sino porque adicionalmente a lo largo de muchos años de mi vida política he tenido una estrecha relación personal con muchos de los asistentes a este acto. La lectura de la lista de las personas que integran la estructura directiva de la Federación me ha recordado muchas horas de reuniones con el sector, muchos eventos compartidos, algunos logros no menores para la vertebración del sector y su modernización y muchas ocasiones en las que pudimos compartir como buenos amigos una copa de vino. Dice la letra del famoso tango Volver de Carlos Gardel que 20 años no son nada. No sé si es verdad, pero 40 años en un sector económico son muchos y en el caso de la Federación del Vino, para bien. Porque estos 40 años, si se miran con perspectiva histórica, han sido una verdadera revolución, inacabada, pero revolución. Cuando se está en la pelea del día a día, no se es suficientemente consciente de la profundísima transformación que ha experimentado el sector del vino español y por ende la propia Federación. Desde que se fundó en 1978, bajo el nombre de Federación Nacional de Criadores y Exportadores de España, hasta que, tras la entrada en la entonces
Comunidad Económica Europea en 1986, cambiasteis vuestra denominación por la de Federación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Vinos, vinos aromatizados, vinos espumosos, vinos de licor, mostos, mistelas y vinagres, y se empezó a orientar su trabajo hacia los temas comunitarios, y finalmente, cuando en 1993 volvisteis a cambiar vuestro nombre, pasando a llamaros, como en la actualidad, Federación Española del Vino. Si pudiera elegir una cifra para representar el resultado de vuestro esfuerzo en estos años, destacaría el hecho de que en los últimos 25 años las exportaciones se han duplicado en volumen y quintuplicado en valor. Pero si quisiera plasmar en otras cifras los retos que el sector tiene por delante, destacaría que aunque lideramos el comercio mundial en volumen, no nos hemos acercado en términos de valor a países como Italia y Francia, cuyos precios medios duplican o quintuplican los precios españoles. Se ha hecho un gran trabajo en este sector y la Federación ha contribuido de modo importante al progreso realizado, por lo que debo felicitaros por vuestro esfuerzo. Pero queda mucho camino por recorrer y os animo a continuar por la senda emprendida. Tenéis en vuestras filas todos los recursos para lograrlo. Estoy seguro de que vais a contar con el máximo apoyo de las administraciones públicas. Debéis saber que como miembro del Colegio de Comisarios en Bruselas sigo de cerca la situación y evolución de los sectores estratégicos españoles, del agrario y del vino en particular. La reforma del sector del vino, introducida en 2008, creó el marco necesario para el crecimiento del sector y ha permitido el establecimiento de un mercado europeo del vino competitivo y estable. La calidad de la producción ha mejorado en la Unión Europea, donde cerca del 70% de los vinos tienen indicaciones protegidas, las importaciones son estables y las exportaciones aumentan. A título de ejemplo, la balanza comercial europea del vino mostró un aumento del 16% de 2016 a 2017. Pero además, la Unión Europea trabaja a diario para abrir nuevos mercados. El acceso del vino español a mercados exteriores está garantizado en todos los tratados de libre comercio que concluye la Unión Europea. Como comisario europeo, me alegra que los acuerdos con Canadá, Japón y dentro de poco con México vayan a mejorar las exportaciones y aumentar la protección de las indicaciones geográficas. Termino deseando para el sector del vino español y su federación toda clase de éxitos en el futuro. Muchas gracias. Pues yo creo que este vídeo nos deja al toro en suerte, como se dice en términos taurinos, porque nos da las cifras de evolución, ha hecho un repaso bastante bueno. El mal endémico de nuestro comercio exterior, que es el tema de la escasez del valor, las negociaciones comerciales apunta clarísimamente a lo que son las negociaciones comerciales en las que interviene el vino. Un dato sorprendente de este vídeo ha sido que se sabía la evolución de los nombres sucesivos con toda exactitud de la Federación. Y eso responde a un tema histórico, ¿no? Cada momento, cada cambio de entorno político importante que ha habido en la historia de España, el acceso a la Comunidad Europea, en el 86 pues, hubo un cambio de nombre y luego en el mercado único europeo también, integrando no solamente el aspecto exportador. Y todo eso pues, requirió cambios de nombre y cambios de estatutos. Y como esa es una parte histórica, yo empezaría por preguntarle a Jaime Lamo de Espinosa que hace exactamente 40 años tenemos la suerte de que Adolfo Suárez nombró a un presidente muy joven, un ministro muy joven y que puede estar con nosotros perfectamente bien, como si fuera uno de nosotros, y que estaba de ministro cuando se fundó la Federación en aquel momento con el nombre de Federación Española de Criadores Exportadores de Vinos de España, Federación de Criadores Exportadores de Vinos de España, que sin duda la impulsó porque no había tejido asociativo en aquel momento en que entraba en vigor la ley sindical. Y, en fin, un poco si puedes darnos tu visión de aquel momento, creo que nos puede introducir bien. En aquel momento quien fundó la Federación fue Juan Antonio Mompó, y saludo aquí también a Juan Antonio Mompó, hijo, que todos recordamos. Pues muchas gracias, Pau. Muchas gracias a todos vosotros por invitarnos. Muchas gracias por estar aquí en una mañana tan interesante como la de hoy.
Y muchas gracias por colocarme ese toro que has dicho tú en suerte, que es la creación de la federación. A cada ministro le toca vivir un poco su circunstancia personal y cada etapa es diferente, ¿no? Yo llegué al gobierno de la mano de Adolfo Suárez, acababa de empezar la transición, y la transición consistía, como todos sabemos, en pasar de un sistema, de un régimen político, a un sistema político caracterizado por lo que era el sistema democrático. En ese conjunto, la estructura de los sindicatos verticales dominantes en aquel momento, obligatorios, estructurados en 3 secciones, la de empresarios, técnicos y trabajadores, etcétera, por sectores, no tenía sentido. Había que dar libertad sindical, libertad de asociación. Y en ese sentido, bueno, y existía un sindicato vertical en aquella estructura, que era obligatorio para todo el sector, que era el sindicato vertical de la vid, de las cervezas y las bebidas alcohólicas. Ese era el sindicato vertical, dentro del conjunto de la organización sindical. Bien, en abril del año 77, unos meses antes de las elecciones del 15J, el Gobierno toma la decisión de decretar el derecho de libre asociación sindical, con lo cual desaparece la obligatoriedad del viejo sindicato vertical y los sindicatos verticales empiezan a deshacerse. Empiezan a crearse organizaciones profesionales agrarias, CENAG, ASAJA, UFADE, COAG, etcétera, tal, y empiezan a generarse otro tipo de organizaciones empresariales. Por ejemplo, no hay que olvidar que antes que esta se crea la COE, de la mano de Carlos Ferrer, y se crea la FIAB. Yo estuve en aquellas conversaciones, en aquellos momentos, porque además mi vinculación con Fernando Abril, y Fernando pilotó bastante todo aquello, pues nos obligaba a estar en muchas de aquellas cuestiones. Y desde el Ministerio de Agricultura empezamos a empujar a cada una de las ramas sectoriales, los productores de carne, los del vino, el sector del aceite, etcétera, para que fueran organizándose una estructura organizativa que les agrupara en ese marco de libertad. Empezó la FIAB. La FIAB se adelantó en unos meses a la Federación hoy llamada del Vino, entonces de Criadores y Exportadores. ¿Con quién hablábamos? Pues tengo que decir que fundamentalmente con Juan Antonio Mompó. Yo además era amigo de él por mi valencianía, le traté, era mayor que yo, pero tuvimos una magnífica relación. Luego tuvimos mucha relación con Pepe Brivián, una persona a quien el que le haya conocido lo recordará siempre porque era un aragonés simpático, efusivo y verdaderamente una persona muy extraordinaria. Luego estaba Enrique Barceló, persona también muy conocida entonces con las famosas bodegas Barceló, era malagueño, su hijo ingeniero agrónomo y compañero además mío de carrera, con Torres, con López Cascante, con González Gordón, padres de los que están aquí hoy sentados con nosotros, y fuimos avanzando en la creación de esa estructura que dio origen en mayo, el 4 de mayo del 78, a un acta fundacional que firman todos ellos, más alguno más que olvido en este momento, y pido disculpas por ello, que da origen a ese acta fundacional de la Federación de Criadores y Exportadores de Vino, que con el paso del tiempo da origen a esta Federación Española del Vino. Yo creo que fue un gran paso, que el sector lo supo ver, supo situarse en el momento oportuno y en la coyuntura oportuna e hizo una labor desde entonces verdaderamente grandiosa y a quien hay que felicitar en todo momento. Pues muchas gracias por este repaso histórico que creo que es necesario hacer en este momento. Y durante todos esos años, pues claro, ¿cuáles son los principales hitos que han marcado la evolución del sector en estos últimos, pues de los que nos podamos acordar, ¿no? O sea, ¿quién quiere tomar la palabra primero? ¿No? Bien. Bien, pues yo en primer lugar quiero agradeceros que me hayáis invitado a esta mesa redonda con grandes expertos en el tema del vino y humildemente aquí podré aportar un granito de arena nada más a todo este tema. Y agradecer también el hecho de que La Rioja esté muy presente, la Fundación Vivanco que está ahí, propio Miguel Ángel Muro que hablaba anteriormente, y por eso quiero en principio pues pedir disculpas porque mi influencia del Rioja estará muy en el discurso que yo pueda expresar hoy aquí. Pero quiero señalar que el cambio que se ha producido en el vino a lo largo de los últimos años tiene mucho que ver con la buena cooperación y colaboración que ha habido entre el sector productor y el sector elaborador.
tiene que ver mucho con la apuesta, con el modelo europeo, donde yo dirigí la Asamblea Europea del Vino en Europa, y la defensa de las denominaciones de origen, que han dado una apuesta muy importante por la calidad como elemento fundamental. Tiene mucho que ver con todo lo que ha significado planes estratégicos en las distintas denominaciones de origen, la creación de las interprofesionales, la apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías que ha incrementado la calidad de los vinos. Eso ha llevado, por otra parte, a una fuerza de apostar por la exportación y la comercialización de vino en el exterior, que ha crecido sustancialmente, y eso nos ha dado también mucha imagen. Y hay un aspecto débil desde mi punto de vista, que se va corrigiendo lentamente, que es la apuesta por el embotellamiento y menos por el granel. El granel, que me perdonen algunos, pero no es la mejor imagen que podemos dar del vino de España y va poco a poco corrigiéndose. Eso no ayuda a mejorar los precios, eso no ayuda a la apuesta por el vino como un elemento fundamental vinculado a la empresa familiar, y eso también es un dato significativo. Y para mí también lo importante es que hemos pasado del vino como producto a ver otros elementos del vino que nos dan mucha más proyección y que contribuyen, lógicamente, a sacarle el mayor rendimiento a esta actividad económica que ayuda, por una parte, a asentar la población en el medio rural. El vino es mucho más que el producto, es cultura, lo hemos visto anteriormente, es historia, es tradición, asienta a la población, es economía. Hemos apostado por el turismo como un factor fundamental. El vino forma parte de la dieta mediterránea, es un alimento, y no cabe duda que la explotación de todos esos elementos nos da una fuerza muy importante en el valor que el vino aporta a la actividad económica de este país con la creación de empleo. Y si además de todo eso introducimos un factor social que a mí me parece importante, y es que cuando uno genera un problema con el amigo alrededor de una copa de vino, y puede ser en una bodega, ya no digo de Rioja, pero en una bodega con una copa de vino se arregla, y además uno hace unos buenos negocios también en las bodegas del vino, yo creo que habremos hecho el círculo redondo y extraordinario de lo que significa el vino en su conjunto. Pues muchas gracias. No sé, Elena Espinosa, que fue ministra en un momento fundamental para nuestro sector, creo que te podrás referir a ello, pero sí que es momentos en que hubo muchos hitos. ¿Sí? Gracias, Pau, y gracias también a la Federación por invitarme. Yo también llevo mucho tiempo apartada del mundo del vino, no como consumidora, por supuesto, pero yo creo que entre todos sí que podemos aportar algo. Coincido totalmente con las dos intervenciones que se hicieron anteriormente, y a mí me tocó vivir una etapa donde había un tema que se había conseguido la calidad. Creíamos que ya teníamos una grandísima calidad en cualquiera de nuestros vinos, pero que teníamos una gran debilidad. Y la gran debilidad, que lo decía Pedro hace un momento, era la comercialización. Siendo el primer país del mundo en extensión, en viñedos, en aquellos momentos estábamos muy lejos de las primeras posiciones en cuanto a exportaciones y mucho más en el valor del vino de esas exportaciones. Me tocó negociar la OCM del vino, OCM que está hoy en vigor, y era, vista ahora con carácter retroactivo, podría denominarla una OCM destructiva del sector del vino. No tenía en cuenta ninguna de las necesidades que teníamos para nuestro país. No tenía en cuenta nuestra variedad de productos procedentes de todo el sector vitivinícola, ni la riqueza de nuestros vinos y, por supuesto, nuestras necesidades. También vista a fecha de hoy, yo creo que fue un gran éxito. Los números yo no me los sé de memoria, ni quise mirarlos, pero sí es cierto que si conseguimos hacer una comparación entre el año 2008 y nuestras exportaciones hoy, los incrementos han sido descomunales en cuanto al volumen, y también hemos mejorado un poco, aunque no mucho, en el valor de esas exportaciones. Conseguimos además un tema yo creo que muy importante, que fue los planes nacionales para poder hacer desde el Ministerio una carta
como si fuera un restaurante donde cada una de las zonas productoras de España pudiera elegir aquellos mecanismos que mejor le vinieran para poner en marcha o para subsanar aquellas dificultades que tenía. Yo espero que la nueva OCM impulse mucho más el sector. Es cierto que posiblemente tenga que cambiar, es cierto que tenga que entrar a lo mejor en temas más sensibles como temas medioambientales o efectos de cambio climático, pero lo que sí todos tenemos que luchar para que sea una continuación del éxito del sector del vino. Y ya por último, y no me voy a extender más, creo que otro de los temas que a mí me siento muy contenta de haber puesto en marcha ha sido el Observatorio del Vino, que es hoy un gran instrumento para que cualquier empresa o cualquier productor pueda tomar decisiones, pero decisiones siempre con una base de datos muy objetiva. Pues muchas gracias, Elena. Hubo un gap, hay dos ministros también en la sala, entre Jaime Lamo y tú, y realmente parte de tu éxito es porque ya había Luis Atienza puesto un freno en una OCM que era de arranque y que se devolvió a los corrales volviendo con el símil taurino, que creo que lo hizo muy bien, ¿no? Mandó los cabestros y volvió a la comisión y dijo, no, me he cargado esta OCM. Y esto fue muy acertado. Y también saludo a Pedro Solbes, que permitió reestructurar el ministerio y lo hizo muy bien. Nos dejó un ministerio también dejó la plaza para poder torear, ¿no? Lo hizo francamente bien con unas secretarías generales que más o menos han perdurado hasta ahora. Bueno, en esta lista de hitos económicos del sector en esos 40 años, pues si podéis intervenir también los que erais presidentes de la Federación, el que representa un poco los presidentes en aquellas épocas, que es Mauricio. La verdad es que es una satisfacción poder estar en esta mesa y hacer un recorrido de toda esta historia que yo creo que ha sido tan importante de la Federación. Para mí el hito primero y más importante es la creación de la Federación y la visión y la anticipación que tuvisteis los que participasteis en aquel proceso, porque evidentemente era y es un sector muy atomizado, que requiere una acción sectorial coordinada para defender sus intereses, pero además de eso yo creo que los españoles en general tenemos una costumbre atávica de hacer las cosas por nuestra cuenta. Entonces yo creo que poco a poco los bodegueros nos hemos ido concienciando de la necesidad de actuar conjuntamente, y el hecho de que muchos de nosotros pues hayamos pasado no solamente por la Comisión Ejecutiva o la Presidencia, pues nos ha ayudado a esa concienciación, aunque realmente los que llevan el día a día pues es el equipo técnico de la Federación. Para mí el hito económico más importante es evidentemente la exportación, el haber multiplicado por 5, como decía el comisario, en 30 años las exportaciones de vino español. ¿Qué es lo que lo ha propiciado? Pues muchas cosas. Entre ellas la caída del consumo interior, que ha caído un 45% en esos 30 años. No es una realidad única de España, sino de casi todos los países productores tradicionales. Por supuesto, la globalización. Si miramos al principio de la Federación, se exportaba el 10 o el 15% del vino que se producía en el mundo, y hoy prácticamente es el 50%. Es decir, la mitad del vino que se produce cruza una frontera antes de consumirse. Claro, eso pues, ha hecho que todos tengamos que afrontar los mercados internacionales. Y por último también la última crisis económica, que evidentemente pues, yo creo que ese es un aspecto positivo que nos ha hecho a todos más conscientes de la necesidad de exportar. Si tomamos los 10 últimos años, las exportaciones españolas de vino crecieron un 53%, luego eso lo evidencia también, ¿no? Tomando el conjunto, los vinos españoles, si digamos restamos lo que hemos perdido en el mercado nacional y sumamos lo que hemos crecido fuera a lo largo de 30 años, pues estamos creciendo un 44%. Eso realmente nos ha permitido pues, mantener la superficie de viñedo española como la primera del mundo, pero sin duda seguimos teniendo el reto del valor, 55%
de nuestras exportaciones son a granel. El precio medio, pues como se ha comentado antes, es bajo y yo creo que ese es el principal reto que tenemos por delante. Pero estoy seguro, y quería enfatizar este punto, que estos logros, además del esfuerzo de cada una de las bodegas, pues se debe a la acción coordinada de la Federación. No creo que hubiéramos alcanzado estos hitos si no hubiera sido gracias a la Federación y a muchas de las iniciativas y apoyos que hemos vivido a lo largo de los años. Pues por citar quizás dos que no se han mencionado, España es hoy día la primera superficie de viñedo ecológico del mundo, el 10% de nuestra superficie. Quizás no hay mucha demanda aquí, pero fuera la hay, ¿no? O la ley, digamos, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso de las marcas, en la que se permitía a los bodegueros usar marcas en distintas denominaciones de origen. Bueno, pues son iniciativas que se han luchado desde la Federación y yo creo que nos han ayudado a todos a alcanzar esos objetivos. Bueno, yo me acuerdo todavía de don Miguel Torres Carbó, que me emociona pensar que estuvo en una de mis primeras reuniones de la Federación el año 89. Entonces, luego ya no le vi más, pero en aquel momento, por lo que recuerdo y repaso de actas, se quejaba mucho del acceso que habíamos negociado tan mal en el 86 de la entrada en el mercado común, en el que había, pues un periodo transitorio de 10 años y tal. Me acuerdo de los montantes compensatorios monetarios y ese tipo de cosas. Bueno, no sé, hago referencia porque era el padre de Miguel Agustín Torres, ¿no? No sé si nos puedes aportar algún dato biográfico o lo que quieras de aquel momento que fue importantísimo, ¿no? La verdad que era jovencito, ¿no? Pero recuerdo por ahí a los años 60 que había reunión en Madrid de la Federación y mi padre me decía, oye, he visto a la Federación porque yo tengo que estar en Nueva York este día. Yo iba a las reuniones de la Federación. Y me impresionó mucho que las reuniones empezaban puntuales a las 10 de la mañana. ¿Y sabéis qué pasaba a las 10 de la mañana? Servían café. Y si fumaban unos puros, nuestros queridos amigos de la Junta, López Cascante, Monpó, bueno, era impresionante. Bueno, yo me lo respiraba el humo porque también me gustaban los puros de vez en cuando, pero es algo que me chocó un poco, ¿no? Y había un ambiente de camaradería extraordinario. Entre ellos incluso eran grandes amigos, a veces hacían bromas, a veces un poquito incluso divertidas, pero era genial. Entonces, hombre, se habla de que hemos aumentado tanto, que las exportaciones, todo esto, el precio, pero es que los demás, Francia e Italia, han corrido más. Hagamos comparativos. Ahí en la reunión de la Federación lo comentábamos. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, en la última Probain de Düsseldorf, cuántas empresas españolas había? No sé si eran 500. Pero es que italianas había 5 veces más. ¿Y por qué? ¿Por qué no cogemos más el avión y vamos a vender? Porque la calidad la tenemos, se ha dicho aquí, y estoy de acuerdo. Hay que ir más a vender afuera. Tenemos que estar compitiendo con los mejores vinos del mundo, que son en estos momentos Italia y Francia. Y tenemos que ser capaces de vender vinos más caros. Y hay casos en España. Vega Sicilia, el relato de nuestro amigo Álvarez, ¿no? Álvaro Palacios. Álvaro Palacios. Hay varios casos. Rieta, Fiscal, grandes vinos. Pero, ostras, hay que ir más, hay que ir a más. Vinos que se pueden estar en las cartas de los restaurantes a 70, 80, $100. ¿Por qué no? Si lo hacen los demás. No nos hemos de conformar, yo creo, con vender solamente en los supermercados. Tenemos que ir a por los restaurantes y restaurantes de prestigio. Entonces, en esto tenemos un hándicap muy grande, y es que los italianos tienen miles y miles de restaurantes. Bueno, Francia, todos lo sabéis. ¿Y España? Es cierto, hay cientos de restaurantes españoles en el mundo, pero de alto nivel son pocos. A lo mejor son docenas solamente. ¿Cómo podemos incentivar? Es un tema que tenemos sobre la mesa en la Federación. ¿Cómo podemos incentivar? ¿Cómo podemos conseguir con ayudas de Bruselas, de Madrid, para que más restaurantes españoles se animen a establecerse en el extranjero? Porque estos serán nuestros mejores embajadores. Bien, el tema está ahí sobre la mesa. Ojalá podamos llegar a esto, porque realmente pensar que estamos dejando también terreno cada vez más a los vinos del Nuevo Mundo.
Países que hace 20, 30 años casi no se conocían, Chile, bueno, sobre todo Australia, Argentina, están cogiendo partes importantes del mercado. Y además se dan circunstancias, como ahora yo lo vi hace un mes en China, estábamos con una misión de la Unión Europea y, por ejemplo, Chile y Australia tienen un FTA, tienen un tratado preferencial con China y no pagan aranceles. Nosotros sí pagamos aranceles, los europeos. Ahí ya intervienen razones políticas, de derechos humanos, etcétera, pero es la realidad. Y estos países nos están cogiendo terreno. Por lo tanto, yo ojalá podamos, no sé, en los próximos años, ayudar entre todos a situar los vinos de España arriba de todo. Porque por la calidad y por qué sé yo, por el país que tenemos, el potencial turístico, todo esto, nos lo merecemos. Muy bien, Miguel. Yo creo que has respondido a la última pregunta que teníamos en el guión, pero está muy bien porque de esa forma nos anticipamos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Durante estos años ha habido una cierta tensión, dijéramos, diversas fuerzas que confluyen en un equilibrio, que son liberalización y regulación, ¿no? La Federación normalmente ha impulsado más la fuerza de la liberalización y, por otra parte, pues está la regulación, que es la que, de alguna manera, la administración pública tiene la forma de defender pues, los intereses generales. De todas formas, hemos avanzado en muchas cosas. Yo, con Mauricio pues, está el tema de las marcas, que no podíamos usar más que por cada denominación de origen una sola marca. Esto, pues, una liberalización en eso fue muy positiva. Nos quejábamos mucho y nos seguimos quejando de algunos corsés, ¿no? Las limitaciones en los derechos de plantación, que eso no es precisamente con relación a lo del Nuevo Mundo, pero de alguna manera esto sitúa un equilibrio en la cadena de valor, porque empoderas a los distintos actores de la cadena de valor y al final confluye en un equilibrio. No sé, hay otras normas de producción que son limitativas, pero que de alguna manera también describen, ¿no?, que protegen a este sector, ¿no? No sé cómo veis este equilibrio, y perdonad que me he extendido más de la cuenta. Yo posiblemente no coincida con muchos de los que están en la sala, pero yo soy un defensor precisamente de la regulación del propio sector. Yo creo que eso ha sido positivo y eso de alguna forma es una amenaza que podamos tener a futuro. El 2030 llegará y ahí tendremos un riesgo. Yo he defendido siempre el mantenimiento de los derechos. La OCM, que habéis hablado anteriormente, del 2008, yo creo que fue una debilidad el perder los derechos como una manera de controlar mucho más y buscar lo que ha sido una seguridad de crecimiento sostenido y controlado del propio sector. Y ahora estamos en un proceso de autorizaciones, que veremos qué va a pasar en el 2030, y que eso puede desequilibrar lo que ha sido la oferta y la demanda y lo que ha sido mantener la propia calidad. Es cierto que a veces Europa ahora en estos momentos pone una serie de elementos muy rígidos a la hora de las plantaciones que no tienen en cuenta la subsidiariedad que ocurre en distintos territorios que son diferentes, pero para mí los derechos y el control del crecimiento yo creo que ha sido la garantía primero de la calidad por un lado y para mantener también el desarrollo sostenible económico del propio sector. Si no, creo que esto no se hubiera mantenido en los términos que en estos momentos estamos. Yo creo que eso choca incluso con el modelo europeo que habla de mucha liberalización, pero hoy la garantía que tienen las denominaciones de origen con el control y la regulación de las plantaciones y el crecimiento sostenible da sin duda una seguridad de crecimiento económico y de garantía de que eso funciona, ¿no? Puede ser que haya otros modelos diferentes y además es unido a lo que he hablado antes del embotellamiento en origen, que además forma un valor añadido y se queda en el propio territorio y da un valor añadido a la propia economía. Yo creo que es un modelo que nos ha ido muy bien y que ahora tenemos una amenaza en el 2030 de lo que pueda pasar después de la pérdida de los derechos, pasar las autorizaciones y a lo que pueda ocurrir en el 2030. Gracias. ¿Alguien más? Jaime. Yo desde luego coincido con la apreciación en términos generales.
y además la PAC, si es algo, es una política regulatoria y por tanto uno puede estirarla más o menos, pero hay que tomarla como principio. Otra cosa es que empecemos a tener problemas con esa PAC frente a Trump en este momento por culpa de los aranceles, pero eso sería otro tema. A mí sí me gustaría hacer un comentario que me ha surgido la idea a propósito de hablar de plantaciones. Yo creo que hay dos hitos agronómicos a lo largo de estos 40 años que han cambiado la viticultura española, pero radicalmente. El primero es el del riego. Cuando yo era ministro, el Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes prohibía el riego, terminantemente prohibido. Es más, yo tuve que poner sanciones cuando yo era defensor del riego. Pero siendo defensor del riego, ¿por qué no cambié el Estatuto? Pues no cambié el Estatuto porque en las conversaciones de negociación de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, mis conversaciones con el ministro Kohl, que era fundamental en aquel momento, que era el alemán, o con el comisario Gundelach, me decían, por Dios, no toque usted nada que aumente el potencial productivo de España. El terror de la Comunidad Europea es el potencial productivo de España. Y cuando en una conversación con Kohl, que era muy cazador y le invité a cazar para cultivarlo y tenerlo de amigo, esas cosas, tal, en Quintos de Mora, en la encomienda de Mudela, estando con él una noche, le dije, ¿qué pasaría si nosotros autorizáramos? No se le ocurre usted, por Dios, eso es un disparate, déjelo usted, hágalo cuando ya estén ustedes dentro. Y efectivamente, entramos en la comunidad y en el año 85, como ya se ha dicho, después de la carta de petición de ingreso de Adolfo Suárez del año 77, y fue un ministro que no está aquí esta mañana. Sí. ¿O fuiste tú? ¿Fuiste tú? No sabía si era Carlos Romero o tú. No. Fuiste tú. Pues Atienza fue el ministro que con todo acierto y con toda, en fin, con el mayor de los aciertos, permitió el riego en España. Y eso ha permitido que hayamos pasado de 1.600.000 hectáreas a 900.000, de las cuales 300.000, no sé las cifras, pero en fin, números redondos, son hoy de riego, ¿verdad? Y eso ha sido un hito agronómico asombroso. El segundo hito agronómico que me gustaría destacar y que tiene que ver con los derechos de plantación y con las denominaciones de origen es el tema de la multiplicidad varietal. Yo soy viticultor y bodeguero, pequeñito, modesto, en Requena. En Requena hace 40 años no había más que una variedad de uva, que era la Gual. Y hoy aquello está lleno de todas, aparte de que ha pasado a ser de Ocava, y entonces allí pues estamos con el Chardonnay, el Cabernet Sauvignon, y el Merlot, y el Syrah, y el Tempranillo, que no existía en aquella zona, etc. Y eso mismo que ha pasado allí ha pasado en todas partes. Yo creo que esa multiplicidad varietal ha hecho que cambiara radicalmente la cara de la viticultura y de la enología española. Y a mí me parece que son dos factores a destacar que tienen mucho que ver con la regulación. Pues, no sé, realmente, si queréis intervenir un poco más, pero yo quería profundizar un poco más sobre la Organización Común de Mercado del 2008, que en realidad no queremos que se toque. O sea, también hiciste el trabajo que no queremos que haya muchas modificaciones y se permitió pues que haya una serie de medidas que van, como dices tú, a través de los planes nacionales de apoyo, que son muy efectivas y que nos han permitido orientar el sector hacia el mercado exterior, coincidiendo además con la crisis económica. Esto ha sido, yo creo que, un reto importante en esta época. Si queréis decir algo sobre el tema de exportaciones Pero claro, nos queda el tema del valor, y tú lo has apuntado de alguna manera, que realmente estamos en una situación en la que hemos pues quintuplicado, duplicado el valor únicamente frente a una quintuplicación del valor. Con respecto a este tema de la regulación, que yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, y especialmente cuando hablamos de las denominaciones de origen, que han demostrado que con un sistema regulado pues son capaces de, al final, defender mejor el valor de la oferta. Sin embargo, yo creo que en este momento, en un sector globalizado, es muy importante la coordinación de regulaciones en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ganan más importancia pues, organismos como el Comité Vino o la OIV, ámbitos donde nos permiten coordinar con otras zonas del mundo
para que tengamos regulaciones parecidas, porque si no, pues estaríamos en una situación que complicaría la competencia, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, yo quisiera nada más que destacar que nuestro moderador de hoy, y no estoy diciendo nada nuevo, pues es candidato a la Dirección General de la OIV, y yo creo que sería un paso importantísimo porque nos ayudaría a fortalecer un organismo que yo creo que va a ser crucial en los próximos años para esa coordinación necesaria de la regulación internacional del vino y también de la defensa de la cultura y de la sostenibilidad. Pues muchas gracias por ese minuto de propaganda de la OIV, que es verdad. Nuestro modelo europeo se basa en la regulación, lo habéis dicho todos y creo que todos tenemos que defender esto. La regulación permite una estructura, genera una estructura económica del sector con una cadena de valor que distribuye muy bien el beneficio, que distribuye muy bien los beneficios. ¿Qué pasa? Que está disperso el beneficio y, por tanto, no es un modelo que a veces los norteamericanos les guste, ¿no? Ni el nuevo mundo. Entonces, por eso, ese conflicto que hay en el mundo de una visión europea frente a una visión del nuevo mundo que a veces quiere liberalizarlo todo. Pero bueno, transformar el vino en industria no es nuestro objetivo. Yo creo que es la fortaleza que tiene el propio sector. Exacto. El día que planteemos una liberalización del sector, no sabremos dónde vamos y esto puede destruirse no solamente en el tema de los precios y en la producción y en el potencial de producción, sino incluso yo diría que la calidad juega un factor fundamental. Y yo creo que es muy importante que la Federación del Vino busque aquellos elementos de puntos de encuentro para defendernos y para defender el modelo y para defender los intereses, porque yo creo que también tuvimos en algún momento, y a mí me tocó incluso hablar con Pedro Solbes de comisario, cuando se quería desde la Unión Europea poner un impuesto al vino. Y aquello fue también un elemento fundamental donde Europa quería, de alguna forma, poner una chinita en lo que era el desarrollo económico y en lo que era el factor del precio del vino hacia el exterior. Y ahí luchamos y conseguimos las accisas cero, recuerdo yo, con todo el tema del modelo europeo. Europa, desde luego, choca con lo que estamos defendiendo aquí, pero yo creo que hay que justificar y argumentar que es nuestro sustento de vida. ¿Quieres? Sí, yo no voy a entrar más porque todos los que estamos aquí sabemos que es un tema absolutamente polémico dentro de nuestro sector y que muchas veces son casi un choque de trenes. La defensa que desde algunas denominaciones de origen se hace de una no liberalización férrea, una regularización sí muy férrea a lo que se demanda desde otras no denominaciones o desde otras zonas de España. Yo creo que además hay que diferenciar dos cosas. Por una parte, la regulación, que sí nos puede venir bien, en cierta medida, para defendernos además en un mundo cada vez más globalizado y temas diferentes a lo mejor lo que entendemos dentro del argot del vino, de la liberalización de plantaciones, que además yo quiero introducir un elemento de futuro adicional. Ojo con el cambio climático y ojo si nos atamos las manos hoy de cara a X años vista y después no tenemos ninguna alternativa debido a circunstancias ajenas que nos puedan venir impuestas. Pero a mí sí me gustaría dar un poquito, para no insistir más, y unir con el tema de la comercialización, que yo soy una gran defensora y creo que lo fui, de incrementar lo máximo posible las exportaciones, incrementarlas en valor, pero hay un tema que sí me preocupa, que es nuestro consumo nacional. Es decir, vemos como otros países productores europeos que están descendiendo en el consumo nacional no lo hacen a la velocidad que lo hacemos nosotros. Vemos también que si cogemos los datos de consumo de alcohol en España, el vino ocupa un porcentaje mínimo en ese total y estamos pues, muy distanciados de otros países como puede ser Francia o como puede ser Italia. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para ver cómo podemos captar, y se decía en la mesa anterior, se iniciaba a nuestros jóvenes que son los consumidores de hoy, serán los consumidores del futuro, porque si no, posiblemente no seamos capaces tampoco de llegar a ese equilibrio entre consumo interno y exportación.
Y un dato, por último, también adicional, que se decía antes, que es nuestros restaurantes afuera, como potenciadores de exportaciones. Pero creo que tenemos también un elemento muy importante aquí, que es el turismo. Es decir, son millones de personas, de turistas, los que visitan nuestro país, y podrían ser también embajadores de nuestros vinos debido a un consumo que puedan hacer aquí y que puedan después demandar en sus países de residencia habitual. Pues son tres temas que has puesto sobre la mesa, que son cambio climático, sostenibilidad, consumo nacional y luego el enoturismo. Yo creo que por este orden sí podemos tratar el tema del... primero, lo de la sostenibilidad. Nunca hemos sido negacionistas en el sector del vino y de alguna manera hemos representado un sector que, debido a que por los registros históricos que tenemos en las bodegas, pues por las notas de cata desde hace más de 100 años, pues hemos visto que, y por la fecha de vendimia, pues hemos visto que esto cambia y nunca se ha sido negacionista desde hace muchos años. Pero es más, este sector se puede situar al frente de muchos otros como paradigma de sostenibilidad, precisamente por ese vínculo con el territorio, precisamente porque hay eso, ¿no? Entonces yo no sé si queréis... Sobre el tema de sostenibilidad yo creo que es un reto de situar este sector frente a un nuevo modelo económico que va a ir por delante. O sea, tendremos un nuevo modelo económico que va a estar basado no en el oro como antes, no en el crecimiento, sino en el equilibrio con el medio ambiente y con un bien global que está limitado, que es la tierra, ¿no? Y esto, yo creo que este sector se tiene que poner primero. Pero bueno, no sé cuál es vuestra opinión sobre esto. Yo creo que el propio cambio climático está deslocalizando y está llevando las plantaciones a otros lugares en un momento determinado. Se habla aquí del riego, ¿no? El riego no se concebía nunca que había que tener una viña en regadío. Sí. En La Rioja, por lo menos, eso no se contemplaba. La viña tenía que estar en secano porque era signo de calidad en el producto. Pero es cierto también que el riego tampoco contribuye a la calidad. De ahí están los consejos reguladores que en La Rioja te dicen hasta tal fecha cada año y la varían en función del clima, cómo ha ido a los efectos de poder obtener una buena calidad del producto. Y yo creo que todo ese tema del cambio climático nos va a llevar primero a controlar y a regular un poco la producción y los elementos que hay que llevarlos. Pero también es cierto que la viña contribuye al mantenimiento del medio ambiente. Hay zonas en Europa, en Italia, que yo he visitado en el Valle de Aosta, donde hay lugares de montaña, de alta montaña, donde tienen bancales, donde la viña se está ahí cultivando para hacer un efecto de sostenimiento del medio ambiente en un momento determinado. Yo creo que el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista del medio ambiente hay elementos suficientes como para ir de alguna manera regulándolo, pero es cierto que se está deslocalizando y se están plantando en otros lugares en función de lo que está pasando por el clima. Pero los consejos reguladores y las propias investigaciones que se están haciendo en estos momentos nos van a dar mucho paso. En La Rioja está en marcha el Instituto de la Ciencia y del Vino, que está investigando a nivel nacional e internacional. La FED también tiene un plan precisamente para todo ese tema y yo creo que el sector también está mentalizado de que hay que ir caminando en esa dirección. Yo creo que está claro, como decía Pau, que los datos recientes demuestran que el tema está cambiando. Podemos llamarlo cambio climático o incremento de la temperatura, pero al final es una realidad que sobre todo a las denominaciones de origen pues les afecta directamente porque no te puedes desplazar del entorno donde estás. Entonces yo creo que aunque la industria vitivinícola en sí no es una industria contaminante o altamente contaminante, porque además las viñas ejercen el efecto inverso, pero sí es muy importante que tomemos iniciativas, por una parte, por ir resolviendo, por ir buscando soluciones a ese calentamiento de los entornos de las denominaciones de origen. Por otra parte, porque podemos ser ejemplo y yo creo que podemos
ayudar a transmitir la responsabilidad en este ámbito, especialmente a las industrias con las que colaboramos directamente, es decir, la de los proveedores de materias primas y la de los distribuidores, que al final son los responsables pues, prácticamente del 70 al 80% de la parte contaminante de la industria. Entonces, yo creo que es muy importante que tomemos iniciativas y aquí, una vez más, pues la Federación ha ayudado a impulsar pues, el tema de las certificaciones como Wineries for Climate Protection, que al final pues, ponen un valor que ayuda también a las bodegas responsables a aportar un valor adicional a su producto. Muchas gracias. Consumo. A ver cómo podemos, porque es el siguiente tema que nos propone Elena. Bueno, vamos a ver, consumo. Interior, vaya. Consumo Estamos. interior, sí. Hay que ser conscientes de que los consumidores cambiamos a gran velocidad nuestras estructuras de consumo. Yo he puesto, me acuerdo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos en clase, haber puesto un ejemplo que me viene ahora a la memoria y que lo voy a recordar aquí hoy. Cuando en España empezó a beberse whisky, el primer whisky español, el Dick, en las tabernas españolas y en los bares españoles, pues empezó a haber whisky que no existía con anterioridad y nadie lo pedía. Y la gente entraba y pedía un whisky. Y los camareros servían un whisky al estilo del oeste, que era en un vasito muy pequeño, un chorrito de whisky, y la gente hacía se bebía uno y pedía un segundo whisky. Que no era la manera de beber whisky, porque luego en las películas de Humphrey Bogart salía con unos vasos anchos, con hielo, con whisky, etc. Es decir, había distintas maneras de consumir. Bueno, pero aquí se empezaba por la que se había visto en las películas del oeste. Yo creo que el consumo está variando a velocidades de vértigo. A mi juicio, el producto que más está adecuándose a un cambio en los consumos y variando a velocidad de vértigo son los vinos rosados españoles, que han empezado a copiar desde hace años a los vinos rosados franceses, que van empalideciendo cada vez más el color del producto, y yo creo que a mi juicio eso está empujado por el consumo femenino en los restaurantes, porque hace 20 años uno iba a un restaurante que estos días se ha puesto muy de moda, el Club 31, por lo que todos sabemos, y el Club 31 al mediodía estaba lleno de señores comiendo, todos con vino tinto. Y ahora va uno a ese mismo restaurante, que ya no se llama Club 31, y más de la mitad del restaurante está lleno de señoras, compañeras de trabajo, que se reúnen, personas que tienen su relación tal, y en todas esas mesas, yo lo observo mucho, siempre hay o vino blanco o vino rosado. Es decir, yo creo que tenemos que hacer una adaptación a los nuevos modos de consumo de la sociedad española, que yo creo que están cambiando de un modo radical, en favor de vinos con menor graduación, con menor color, más suaves y, digamos, de otro tipo distinto de los que hemos estado acostumbrados. Pero eso, cada bodega es la que tiene que hacer su planteamiento. Sí. Si me permites, dentro de eso, de lo que has dicho del consumo, se me ha ocurrido un tema que has dicho sobre la influencia de la mujer en el consumo. Sí. Y es un paréntesis, realmente nos hace falta política de género también en este sector, porque la composición la vemos. Estamos muchos hombres. Y yo, eso es una cosa que desde hace unos meses estoy pensando que no puede ser. Con lo cual, eso va a ser objeto de una resolución de la OIV en la que tendremos que empezar por medir cuál es el papel de la mujer en el sector. Pero bueno, esto es un paréntesis que quiero meter y si quieres seguimos con el tema del consumo, que me parece importante. Tenemos creada una interprofesión. La ley de interprofesiones creo que es de la época de Pedro Solbes, con lo cual otro mérito aquí. ¿Qué ocurre? Que los ministros son ministros y luego ven los frutos al cabo de 20 años. Eso, pues tengo que decir que Loyola de Palacio no lo puede ver, pero es verdad que hay muchos méritos atribuibles a ella también, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Bueno, sobre consumo, si queremos hablar más, es un tema que... Bueno, yo creo que
El consumo está muy relacionado también con la propia promoción, ¿no? Y es cierto que con la crisis económica que hubo en España ha habido una desviación del propio sector a promocionar más fuera que dentro en un momento determinado. Pero la interprofesional también está contribuyendo para que haya una serie de aportaciones del sector productor y del sector elaborador para promocionar y hacer más promoción del vino dentro y fuera. Pero a mí me parece que tiene mucho que ver con la cultura familiar y la cultura de la sociedad en la que estamos. Yo igual digo aquí una barbaridad, pero yo creo que ahora no se enseña a consumir vino desde la familia. Yo voy a contar una anécdota. Mi abuelo nos dejaba tomar vino en el porrón si tenía gaseosa. Si no, no nos dejaba tomar vino. Hasta los 18 años no podías beber vino sin gaseosa. Hoy nadie habla de semejante cosa, sino todo lo contrario. El chiquiteo que había en los propios pueblos se ha perdido. Es decir, que hay que empezar a generar una cultura del consumo moderado del vino desde abajo, desde la familia, porque si no es muy difícil consumir vino si no has tenido una educación adecuada desde jóvenes. Yo creo que nos queda ahí mucho trabajo que hacer, porque creo que es preocupante el descenso del consumo de vino a nivel nacional. Y por mucho que crezca el comercio exterior, tenemos nuestra preocupación dentro de casa. Sí, bueno, yo creo que es la suma de todos los factores que se han dicho aquí. Primero, el consumidor en definitiva es el que manda. Por mucho que queramos, por mucha publicidad, por mucha campaña, si de repente los gustos tienden no vamos a intentar cambiárselos. La cultura, por supuesto, es decir, de ese consumo responsable que hay que hacer. Pero a mí me preocupa, ya digo, insisto mucho en el tema, el consumo de los jóvenes. Es decir, posiblemente los que estemos en esta sala hayamos bajado el consumo, pero bueno, si comemos, cenamos fuera por miedo o por temor o por responsabilidad que vamos a coger un coche a continuación. Pero sí es cierto que nosotros vamos a muchos países y vemos que los jóvenes están en la calle tomándose un vino. En nuestro país no están tomando un vino, están tomando otro tipo de bebidas alcohólicas, a lo mejor con muchísima más graduación que el vino. Y yo creo que eso es un esfuerzo que entre todos tenemos que hacer para recuperar esos consumidores que hoy no tenemos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con estas palabras podemos terminar. No sé, he apuntado algunas cuestiones como conclusiones, sobre todo de las que ha dicho Miguel Torres, de cara al futuro. Y yo creo que basados en la sostenibilidad, el consumo y también en el enoturismo, que es un nuevo valor que además ha estado referido por ese viaje de Bonn a Dijon de Stendhal, pues podemos concluir esta mesa. Os agradezco a todos pues vuestras intervenciones y la atención del público.